de su trabajo es Columbia Precipitation Fields Adjusted with Storm Lighting Information. De ese trabajo es director el profesor Juan Diego Giraldo, que está acá con nosotros. Y tenemos 3 evaluadores de muy altas cualidades, a los que le agradezco mucho. Profesor Álvaro por estar acá, presencial, que nos acompaña de la Universidad de USPA. Tenemos a Juan Pablo Rodríguez, que es un profesor que nos acompaña mucho en estos procesos, y también, pues, Juan Pablo, gracias por todo el acompañamiento que siempre le das al programa de maestría de la Universidad de los Andes. Y tenemos al profesor Mauricio Zambrano, muy reconocido en este campo, y también, pues, agradecidos por la participación. Siempre es difícil la logística de enviar la revisión y todo, pero les agradezco mucho tomarse el tiempo y, pues, haber hecho esa evaluación del trabajo de Juan Nicolás. Entonces el proceso es muy sencillo. Juan Nicolás inicia y tiene 30 minutos para presentarnos su trabajo. A los 30 minutos, así no haya terminado, yo paro su presentación. Después de esos 30 minutos iniciamos con la ronda de preguntas que hacen los evaluadores, y finalizado eso, pues viene un proceso de deliberación al que se asigna la calificación de Juan Nicolás. Aprovecho también para saludar a los familiares, amigos de Juan Nicolás, compañeros de la maestría que estén conectados. No puedo ver aquí cuántos están conectados, pero pues un saludo para todos. Entonces, pues si más o menos las reglas están claras, podríamos iniciar. ¿Listo? ¿Estás listo, Nicolás? Te tengo aquí. Estamos de la derechita. Pasas, te devuelves y quieres contar lo que se sabe. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces démosle inicio a la presentación. Si nos están escuchando bien, sí. Sí, perfecto. Sí, pero ahora más durito. Bueno, nuestro trabajo se llama, como ya lo dijo el profe Andrés Vargas, Columbia Precipitation Fields Adjusted with Storm Lighting Information. Mi nombre es Juan Nicolás Torres Camacho y mi tutor se llama Juan Diego Giraldo. Entonces, como pues para contextualizar, la precipitación evidentemente es una variable que tiene mucha importancia hoy en día para diferentes sectores de la sociedad, ¿sí? Tanto como la agricultura, la climatología, la ganadería, los ciclos hidrológicos, la meteorología, etcétera, etcétera. Entonces es una variable que, digamos, entre mejor se le pueda hacer un seguimiento más aproximado, pues mejores ventajas nos va a traer, tanto como básicas como de investigación, etcétera, etcétera. Entonces el contexto, manejamos Colombia por diferentes razones. La primera es que, digamos, tiene unas características geográficas complejas. Sí, es un país tropical suramericano que tiene la afluencia atmosférica del Atlántico, del Pacífico. Tenemos fenómenos macroclimáticos como el fenómeno de la Niña, el Niño. Tenemos un terreno muy complejo, ¿sí? Dado por cordilleras, por llanos, etcétera, etcétera, que nos pueden inducir a microclimas, ¿sí? Y bueno, otra de las razones importantes es que, digamos, el país en general presenta una escasez de estaciones, sobre todo en la parte, pues, sur, ¿sí? Y hacia el Pacífico, hacia los llanos, hacia el Amazonas. Digamos como que la única parte que tiene como una concentración de estaciones importantes sería la parte de las cordilleras, ¿sí? Y además de eso, haciendo la revisión bibliográfica, nos dimos cuenta que parece ser que las lluvias convectivas en la zona de las lluvias en general en la zona de los trópicos se dan por procesos de convección, ¿sí? Esto hace que, digamos, como que el estudio de la precipitación en países como Colombia sean más particulares, ¿sí? Revisando la bibliografía, encontramos que se han desarrollado modelos donde usan el terreno, lo cual lo consideramos muy importante, pues, por las condiciones geográficas del país. Y además encontramos que hay una relación positiva entre las lluvias convectivas y la información de rayos, ¿sí? Esto lo encontramos, digamos, en una revisión bibliográfica general en diferentes partes del mundo, como la península ibérica, en regiones de Asia como China y en Estados Unidos. Nos pareció que igual es una formación que a nivel global no se ha exprimido del todo, y por eso decidimos que podía ser una información, digamos, como muy complementaria, sobre todo con las lluvias convectivas.
Entonces, pues el objetivo de esta investigación es analizar si la información de rayos de tormenta mejora los campos de precipitación históricos de Colombia, generados con información satelital de precipitaciones, la orografía y las estaciones en tierra. Entonces, pues inicialmente lo planteamos en toda Colombia y hacer una investigación que va a abarcar todo el territorio nacional, pues por las condiciones que les expliqué anteriormente. Sin embargo, la información de rayos de tormenta es una información que pertenece a una empresa, la cual maneja unos términos de confidencialidad y es una información que nos restringieron el área de estudio a aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados. Nosotros escogimos un área de 27.688 kilómetros cuadrados y pues la escogimos como en esta región particular porque tiene planicie, tiene, pues atraviesa la cordillera de los Andes, tiene una densidad de estaciones, digamos, relativamente media y nos pareció como un buen caso de estudio, pero la razón principal es la restricción en los términos de uso de la empresa Queraunos, que es la que maneja la información. Entonces, para implementarlos, para obtener los productos, se desarrolló una metodología basada en investigaciones anteriores en donde ya habían implementado el modelo RFMEP. Entonces, tenemos, digamos, como cuatro cajoncitos en el que se van a escribir el tipo de información, ¿sí? El procesamiento de esta información para ser usada, la implementación de la información en el modelo RFMEP y la validación de los productos, ¿sí? Entonces, pues, evidentemente voy a empezar a desglosar cada uno de ellos. Entonces, de información, tenemos, digamos, como seis insumos diferentes. Tenemos las estaciones de precipitación, que son las observaciones en tierra, aportadas por el IDEAM. Digamos que son las estaciones que están alrededor de todo el país y miden la precipitación. Tenemos CHIRPS 2 y PERSA, que son productos satelitales de información de precipitación. Tenemos ERA5, que es un producto de reanálisis. Y tenemos la información de rayos de tormenta, que fue pues suministrada por Queraunos, y el modelo digital del terreno. Pues evidentemente cada insumo inicialmente tiene su resolución espacial y temporal y por eso fue necesario un procesamiento de la información. Entonces, digamos, empezando con la información de rayos de tormenta, el producto básico que teníamos era un text en donde nos daban la ubicación del rayo, ¿sí? El momento en que había caído el rayo, esto quiere decir la fecha y la hora, ¿sí? La altura donde había caído el rayo, el lugar donde había caído el rayo y un error en kilómetros de ubicación. Entonces, ¿qué hicimos? Con esta información generamos dos tipos de información de rayos de tormenta. La primera, densidad, que básicamente acumula el rayo por píxel durante una escala diaria. Y la segunda por potencia, que acumula la potencia del rayo por píxel en la escala diaria, de la misma forma. Nosotros, pues aquí se ven como los mapas nacionales, porque la información nos llegó primero de un compañero del IDEAM, y pues ya aquí está la información restringida al área con la cual nos permitió trabajar Queraunos. Entonces, pues, de las estaciones en tierra, solo se trabajaron con las estaciones que tenían el menos del 5% de datos faltantes. Toda la información fue procesada a una resolución de 0.05 grados, porque para ese entonces era la resolución espacial mínima de todos los productos que teníamos. Y su escala temporal se procesó para que fuera diaria, porque la medición de estaciones en Colombia es difícil tener una resolución, digamos, precisa, más pequeña.
Y se analizó un periodo de 2015 a 2018 porque ese es el periodo que tenemos, en donde tenemos la información completa de los rayos de tormenta. Este es un ejemplo de los productos sin procesar y sin nada, de las 5 Persian y Chips para el 1 de enero del 2017, en la región pues estudiada. Bueno, digamos, rápidamente se utilizó el Random Forest, un método de interpolación, en donde se usan los árboles de decisión individuales y a raíz de cada árbol pues se llega a una predicción. Este fue el método de interpolación para obtener todos los productos de precipitación. Evidentemente, para su evaluación, pues los evaluamos con los índices KGE, RMSE y los índices PVIAS. Pues el KGE es un índice, digamos, reconocido para evaluar productos hidrológicos. El RMSE es un índice pues, que se usa no solo en hidrología, sino en general. Y el PVIAS me permite saber si el producto está sobreestimando o subestimando. El KGE depende de la correlación cruzada, del beta, que es como una especie de bias en el que nos indica si los valores están siendo sobreestimados o subestimados, y un gamma que mide la dispersión relativa entre los productos generados y las observaciones en tierra, compara la desviación estándar con la mediana entre los simulados y los observados. Y pues el RMSE y el p-bias, si son muy directos, solo usan los datos observados, los datos simulados y el número de observaciones. Una vez tuvimos analizamos el producto con los índices numéricos, entramos en una revisión más detallada con 3 índices categóricos, el POD, Probability of Detection, el F-bias, Frequency Bias, y el FAR, False Alarm Ratio, en el que H es el número de datos acertados, M es el número de datos fallados y F son las falsas alarmas. Lo bueno de estos índices es que nos permitió analizar el producto por diferentes intervalos de precipitación. Entonces obtuvimos 13 productos, básicamente divididos entre 3 cajoncitos. Uno solo con densidad de rayos, uno con potencia de rayos y uno con el terreno sin información de rayos. Entonces, básicamente la comparación es densidad con chips, densidad con ERA5, densidad con terreno, densidad con Persian y RF Density, en el que tenía todas las covariables en un solo paquete. Lo mismo para el de potencia. Y estos de DTM los sacamos para mirar solo los satelitales con el terreno, pues para poder comparar si eventualmente esta información de rayos nos permitía llegar de pronto a como un análisis más óptimo de la precipitación. Entonces, este es un ejemplo de los productos diarios. Esto fue sacado para el 1 de enero del 2015 y pues evidentemente se puede ver que manejan como un mismo esquema. Hay pequeñas diferencias entre ellas, pero sí se puede como observar una similitud general. Por ejemplo, en estas partes donde se puede ver que hay mayor precipitación y todos tienen como que manejan la misma forma. Entonces, empezamos con los índices numéricos. Por sugerencia de una de las observaciones que llegó, decidimos ilustrar los resultados comparados sin el RFMEP, o sea, simplemente con los productos como en bruto de chips, era 5 y Persian, pues con respecto a las estaciones. Se puede ver que hay un KGE inferior a 0, lo cual nos indica un rendimiento muy bajo, y un RMS entre 12 y 14. Esto es sin aplicar el método de interpolación y sin información de rayos de tormenta. Aquí está pues los resultados que obtuvimos de todos los productos, digamos de forma general y a comparación de los anteriores, podemos ver un KGE entre 0,3 aproximadamente y un RMS entre 6. Entonces, pues evidentemente se ve que solamente el método de interpolación mejora como el rendimiento de los productos. Sin embargo, entre ellos
no encontramos, digamos, unas diferencias evidentes, unas diferencias fuertes para permitir resaltar como alguna mejoría. Sin embargo, numéricamente, el RF Density fue el que mejor tuvo rendimiento en el KGE y en el RMSE, ¿sí? Con un valor de KGE 0.38 y un RMSE de 5.58. Pero sí, pues, si pueden notar, por ejemplo, la diferencia con el DTMR5 no es mucha. Entonces, digamos que en un primer análisis no encontramos que hubiera unas diferencias claras entre los productos que obtuvimos. Se sacó el p-bias, pues como se dijo anteriormente, se puede ver que igual todos los productos tienden a sobreestimar las mediciones. De forma como más espacial, decidimos comparar estación o mirar por estación cómo ha sido el rendimiento, en este caso del KGE, por cada producto. De pronto para tener como una visión más clara de los resultados, pues evidentemente nos dimos cuenta de que las diferencias son mínimas, es decir, uno encuentra estaciones con un color un poquito más clarito, un poquito más oscuro, pero en general las diferencias son mínimas. Lo mismo se hizo también para el RMC. Seguidamente, entramos a los índices categóricos. Entonces encontramos que, bueno, dividimos las lluvias en 3 intervalos, de 0 a 1, de 1 a 10 y mayores que 10. Esto porque las lluvias donde analizamos, donde hicimos la investigación, pues las más altas estaban alrededor entre 40 o 50, entonces nos pareció que estos intervalos podían resumir muy bien como las 3 categorías y que nos transmitieran como un lenguaje claro. Entonces, pues evidentemente para las lluvias más bajas, el POT da muy bien, está cercano a 1, ¿sí? Para las lluvias medias disminuye bastante y para las lluvias altas tenemos como una mejoría, un repunte. En el F-bias mejor, aunque en el F-bias pues la idea es que tiendan a 1, ¿sí? Entonces encontramos que para las lluvias bajas el modelo en general sobreestima los valores, para las lluvias medias los subestima, y para las lluvias altas, si bien los subestima, está muy cercano a 1. Entonces nos indica que igual el modelo, digamos, tiene como una coherencia como que es más preciso, teniendo en cuenta las lluvias más altas. Y finalmente sacamos el FAR, que sus resultados más óptimos deberían tender a 0. Y bueno, para las lluvias bajas, si bien entre las 3 lluvias no tenemos unas diferencias como abruptas, entre las lluvias bajas y las lluvias altas tienen como resultados menos óptimos que las medias. Esta es una tabla de resumen por intervalo y por producto de cuál fue el mejor producto para cada lluvia, dependiendo del índice. ¿Sí? Entonces, pues evidentemente para el POT, para las lluvias bajas, el mejor fue el RF-POT, que utiliza la potencia de rayos. Para las lluvias medias fue el POT Persian, que utiliza potencia y la información de Persian. Y para las lluvias altas, que es el RF Density, el cual usa todas las covariables, incluyendo la densidad de rayos. Encontramos igual que el RF Density es el que mejor se comporta para las lluvias altas, o pues de mayor intensidad. Y esto tendría sentido con los índices KG y RMC medios anteriormente, en el cual hay como una pequeña diferencia en el que el RF Density tiene un mejor comportamiento. Y bueno, entonces las conclusiones, pues evidentemente el RF Density fue el producto que mejor obtuvo puntaje, dando a entender que si bien no hay una diferencia como contundente que nos permita saber si está mejorando el producto, de pronto sí nos puede dar unas luces en que esta información de rayos sí nos puede ayudar a caracterizar la precipitación en Colombia. Ningún producto fue notablemente mejor que otro, por lo que no fue posible determinar si la información de rayo de tormenta mejora los campos de precipitación en Colombia.
Esta conclusión pues va en aras del objetivo principal, que era saber si esta información mejoraba los campos de clasificación. Y pues una conclusión nuestra fue que hay una probabilidad de que el método RFMEP no le dé una importancia particular a una covariable en específico. Es decir, que al método no le va a importar si yo le meto rayos o le meto el terreno o cualquier cosa, sino que seguramente solo sea importante la información de datos en tierra, y con esto él ya trabaja como de forma independiente. Y bueno, el trabajo futuro, pues dado los resultados, igual sugerimos que el RF Density y el RF Pod se trabajen con una resolución espacial y temporal más fina, y pues ojalá se pudiera acceder a la información de rayos de todo el territorio nacional para ver con una espacialidad pues más grande y también una escala temporal pues más amplia. Y pues se recomienda que la información de rayos de tormenta no sea descartada y que sea probada con otros métodos de interpolación diferentes al Random Forest, pues sobre todo con una metodología que nos permita ver entre covariables qué tanto peso tienen unas sobre otras.